Nonito Donaire, el relámpago filipino, fue un símbolo de orgullo y esperanza que asombró al mundo con sus poderosos movimientos y sus espectaculares victorias. Pero, ¿qué pasó detrás de las luces brillantes y los cinturones de campeón? ¿Por qué el otrora héroe desapareció gradualmente en el silencio? Descubramos la verdad poco conocida: los combates más encarnizados no tuvieron lugar en el ring, sino fuera de él. La historia detrás de la gloria, solo en este video. ¿Estás listo? Vamos a explorar. Viaje del pasado a la gloria. Nonito Donaire nació el 16 de noviembre de 1982 en Filipinas, concretamente en la localidad de Talibán, Bohol. Sin embargo, su historia comienza realmente en General Santos, localidad que también vio nacer a otra figura legendaria, Manny Pacquiao. A los 10 años, la familia de Donaire se trasladó a San Leandro, California, para perseguir el sueño americano. Sin embargo, para ello tuvieron que dejar atrás el mundo en el que había crecido. Al principio, la vida en Estados Unidos no fue agradable. A Donaire le costó encajar. Más tarde explicaría que al principio el boxeo nunca tuvo que ver con la gloria, se trataba de sobrevivir. Al principio, fue su hermano mayor, Glenn Donaire, quien subió al ring por primera vez. Nonito le siguió a regañadientes, ya que estaba más interesado en apoyar a su hermano que en convertirse él mismo en campeón. Los entrenadores, sin embargo, se dieron cuenta rápidamente de algo único: su sincronización, sus reflejos y su capacidad de calma. Lo que los aficionados filipinos llevaban años especulando se reveló por fin al resto del mundo en el año 2007. Donaire venció al invicto Decto Arsenian en el quinto asalto con un único gancho de izquierda, lo que le valió el título de noqueador del año y lo catapultó al primer plano del boxeo de la noche a la mañana. Donaire no solo ganaba, sino que también dominaba, lo que le valió el apodo de El Relámpago Filipino. A base de acción, fue ascendiendo en las categorías de peso hasta convertirse en campeón del mundo en 4 divisiones diferentes. Se convirtió en una figura muy conocida entre los años 2007 y 2012, apareciendo en ESPN, HBO y Ring Magazine. Todo el mundo le seguía de cerca. En 2012, recibió el título de púgil del año. Ese mismo año, ganó 4 combates, entre victorias y decisiones, contra rivales considerados entre los mejores del mundo. Tiene el mundo entero a su alcance. Por otra parte, las cosas ya estaban cambiando entre bastidores. A pesar de su éxito, parecía alejado, tranquilo y concentrado, pero no parecía estar alegre. Era imposible negar su logro. Sin embargo, las exigencias de la fama, las expectativas del país y los sacrificios físicos que había hecho empezaban a pasarle factura. La pelea que nadie vio. Aunque muy pocos eran conscientes de ello en aquel momento, Donaire ya mostraba indicios de agotamiento. Estaba dando al boxeo todo lo que tenía y, como de costumbre, el boxeo le estaba quitando más de lo que le devolvía. La ascensión de Nonito Donaire fue elogiada en todo el mundo, pero la historia que se desarrolló dentro del cuadrilátero fue solo la mitad de la historia. Ahí estaba un hombre que se enfrentaba poco a poco a las presiones de las expectativas, el sufrimiento y los inalcanzables estándares que se había impuesto a sí mismo tras cada una de sus victorias. Donaire no solo era boxeador, sino también un icono nacional. La comunidad filipina lo consideraba el próximo Manny Pacquiao. En una época en la que los campeones carecían de interés, él fue un bienvenido cambio de ritmo para los aficionados al boxeo en Estados Unidos. Cuando se trataba de sí mismo, era un tipo que siempre huía de la incertidumbre, del agotamiento y de la preocupación de que su apogeo solo duraría un tiempo limitado. Al competir en varias clasificaciones diferentes, el físico de Donaire se vio obligado a experimentar fluctuaciones de peso. Al pasar de peso mosca a peso pluma y de nuevo a peso pluma, los ciclos tuvieron un efecto significativo. Perseveró a pesar de la incomodidad, llegando incluso a entumecerse las manos a veces, para poder superar el entrenamiento. Sus ojos solían hablar de otra cosa, a pesar de que rara vez se quejaba cuando le entrevistaban. Rachel, que entonces era su mujer, se convirtió en su representante. En el ámbito del boxeo, era una persona dura, ruidosa y protectora, lo que constituía un enfoque poco habitual, pero la elección suscitó reacciones tanto entre los aficionados como entre los que estaban dentro. A los ojos de muchos, confundía la vida personal con la profesional. Para los promotores era todo un reto colaborar con ella, a pesar de que Donaire afirmaba que ella era su roca. Personas cercanas a él compartían que la pareja sufría con frecuencia muchas tensiones como unidad. Era difícil determinar si el boxeo estaba ayudando a construir su relación o si la estaba afectando gradualmente. En 2014,
Las fisuras comenzaron a hacerse visibles. Ese mismo año, Donaire compitió contra Nicholas Walters en una pelea desafiante que resultó en una derrota para Donaire. A pesar de que algo había cambiado, Donaire se negó a dejarlo ir. No dejó de seguir luchando. Aún más lucha. Habrá otros regresos siempre intentando conseguir cualquier cosa. Esto puede ser un milagro, puede ser un legado, puede ser solo tranquilidad. Además, sin que nadie lo mencionara, el deporte del boxeo empezó a progresar poco a poco sin él. El camino que recorrió Nonito Donaire después de 2014 se convirtió en un tortuoso bucle de volver y volver. Batallaba, perdía, luego se desentendía y volvía a pelear una vez más. Los aficionados se referían a él como un luchador. Los comentaristas alababan su compasión, pero detrás de todos los elogios había un tipo incapaz de dejar de hacer lo que hacía. En ese momento había dejado de competir por cinturones. Luchaba por encontrar su propósito. Cuanto más tiempo permanecía allí, más evidente se hacía que estaba allí. Intentaba evitar lo inevitable. En 2022, cometió lo que muchos consideraron un error. Cuando tenía 39 años, subió al ring por segunda vez para enfrentarse a Naoya Inoue. Esta vez fue mucho más grave. En solo 2 asaltos, Donaire perdió. Después de eso, Donaire desapareció de la vista del gran público. No habrá emocionantes viajes de prensa, no hay entrevistas sobre la recuperación de la lesión, solo hay silencio. Los aficionados comenzaron a darse cuenta de lo que había ocurrido durante ese periodo de silencio. Parecía que Donaire, el boxeador antes indestructible, había encontrado finalmente su punto de ruptura. Su presencia en las redes sociales empezó a decaer. Las publicaciones inspiradoras se volvieron más misteriosas a medida que pasaba el tiempo. Después, dejó de hablar de la gloria, puso subtítulos ambiguos y habló de religión, sufrimiento y búsqueda de la paz. Ya no se hacía selfies en el gimnasio. Ya no había anuncios alentadores. Lo único que quedaba eran actualizaciones en voz baja de un hombre que intentaba redefinir quién era sin ponerse guantes. Los enterados empezaron a murmurar sobre su situación financiera aquí y allá. Mientras ganaba millones de dólares a lo largo de su carrera de 20 años, circulaban historias sobre inversiones fallidas, miembros del equipo mal pagados y patrocinios en declive. Nunca hubo confirmación por parte de Donaire. Los indicios, sin embargo, estaban presentes. Hacer menos viajes, un modo de vida más sencillo. Las grandes cadenas no hicieron ninguna llamada. No hubo final de combate, no es un documental de legado nada más que un nombre pronunciado en pasado, no hubo demanda de reconocimiento por su parte, era solo cuestión de tiempo, era la quietud la que hablaba más de lo que cualquier palabra podría esperar. Sin embargo, la conclusión de la historia de Nonito Donaire siguió cambiando. A pesar de la tremenda derrota que sufrió a manos de Inoue en 2022, no declaró su retirada. De hecho, aceptó discretamente otro combate unos meses después. No habrá gira de prensa, no hay bombo. Este es solo un día que se ha programado para una pequeña pelea. Una vez más, no tuvo éxito, y fue la última vez que desapareció, sin ningún dramatismo ni explicación. El hecho de que Donaire se niegue obstinadamente a rendirse, a pesar de que el deporte haya olvidado su nombre, es lo que diferencia su situación de la de los demás. De hecho, es un reflejo de un problema más fundamental, el miedo a no ser importante o a carecer de importancia. Su identidad, estructura y propósito se los proporcionó el boxeo durante más de 20 años. Era necesario enfrentarse a la inquietante pregunta para poder alejarse. Cuando no lleva los guantes, ¿quién es Nonito Donaire? Al principio, empezó a ejercitarse solo, sin la presencia de equipos ni entrenadores. Trabajaba solo. En internet aparecieron algunos fragmentos. Parecía más perezoso, más pequeño y más viejo. Mientras todo sucedía, aún había un brillo de interés en sus ojos, como si buscara algo que el anillo solo podía ofrecer. La preocupación se apoderó de los aficionados. Pero, ¿por qué sigue luchando?, se preguntaban. ¿Por qué se niega a tomarse un descanso? La forma en que Donaire sigue hablando se caracteriza por un extraño silencio. No hay apoyos. No hay cameos en el mundo del espectáculo, aquí no hay festejos en el Salón de la Fama. En pocas palabras, se aferra a lo único que ha conocido. Incluso su esposa Rachel, que solía estar muy orgullosa de sus logros en la gestión y promoción, se ha vuelto más reservada. No suelen aparecer en público. Aunque ninguna de las partes ha admitido nada, circulan rumores sobre tensiones emocionales, conflictos privados e incluso se habla de la posibilidad de una separación. Posiblemente, es el aspecto más inquietante de todo el asunto. El hombre que da vueltas en los medios no es este individuo. Una leyenda que sigue en pie y acude a los entrenamientos.
todavía mantiene la esperanza de una oportunidad más, a pesar de que el mundo ya se ha ido. En el ámbito del boxeo, el nombre de Nonito Donaire debería haber sido universalmente reconocido y venerado. Su nombre rara vez se menciona en la misma frase que el de Pacquiao, Mayweather o incluso campeones contemporáneos como Lomachenko, a pesar de que ha ganado títulos en 4 categorías de peso diferentes y ha sido galardonado con numerosos honores de pelea del año. Su séquito nunca fue el más llamativo, su voz nunca fue la más alta, no solo luchaba con dignidad, sino que también respetaba a sus adversarios y mantenía sus problemas en secreto. Cuando se trata del ámbito de los deportes de combate, esto significa a menudo que no se les tiene en cuenta. Los aficionados ocasionales tienden a olvidar incluso sus victorias más asombrosas a lo largo de su carrera. Había momentos estelares en YouTube, carteles antiguos y recuerdos borrosos de un gancho de izquierda que en su día asombró al mundo entero, incluso de la misma manera que celebraba a Pacquiao. Su propia nación no siempre le ha respetado. Ni se bautizaron desfiles ni calles con su nombre, ni hubo festivales oficiales que llevaran su nombre. En muchos aspectos, Donaire siempre fue considerado la segunda mejor opción, extremadamente estadounidense para los devotos de la nación filipina, y a sus 41 años, sigue sin encontrar un cierre. No hubo una gran batalla, ningún documental que abarque toda una carrera. Solo hay silencio. Los debates que tienen lugar en el Salón de la Fama parecen de última hora. Además, cuando se le pregunta por su legado, responde con modestia: simplemente quiero asegurarme de que la gente recuerde que lo di todo. ¿Hay alguien que pueda recordar esto? Leyendas como Donaire están pasando cada vez más a un segundo plano en esta época de victorias virales y personalidades que suben al ring. No es porque no fueran fantásticos, sino porque hicieron honor al juego que estaban jugando. Además, el honor no vende entradas en el deporte del boxeo. Hubo un tiempo en el que afirmó en una entrevista que cuando se lucha con el corazón, puede que no siempre se gane en las tarjetas de puntuación, pero se gana algo que es más profundo. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, ese algo más profundo empieza a sentirse cada vez más. Uno que le acecha, le habla en voz baja y nunca deja de recordarle lo que sacrificó por un deporte que nunca le devolvió sus sacrificios. Al llegar el año 2024, la vida de Donaire entró en un peculiar estado de limbo. Aunque no estaba retirado, tampoco trabajaba activamente. Además, no era ni experto, ni promotor, ni entrenador. Solo existía en la periferia de la escena del boxeo, publicando películas de entrenamiento en ocasiones e incluso expresando opiniones religiosas, pero rara vez publicaba algo que diera la impresión de optimismo. Los fans tomaron nota. Uno de ellos escribió: ¿dónde está la felicidad? Los insiders empezaron a hablar de forma cuidadosa y discreta. Trajeron a colación síntomas, charlas en las que Donaire se distraía en mitad de una frase y sesiones de entrenamiento interrumpidas. Un hombre que solía iluminar las salas con su modestia y amabilidad en el pasado, ahora las recorría con una energía inquietante y remota. El futuro ya no es algo de lo que hable, según una persona con información privilegiada. Solo rememora el pasado, o incluso, no dice nada en absoluto. No solo parecía físicamente en forma, sino que no gozaba de buena salud. La oquedad abandonó su rostro. Sus pupilas eran más oscuras. Algunas personas afirmaron que sufría problemas visuales, probablemente agravados por años de traumatismo craneal y largas horas de ejercicio bajo las intensas luces de un gimnasio. Se rumoreaba que tenía problemas de memoria, insomnio e incluso ataques de pánico. Además, a pesar de que nunca validó ningún diagnóstico, los síntomas estaban ahí, como demuestra la forma en que se manejaba, así como ante las cámaras y en las entrevistas. Y durante todo ello, Donaire siguió haciendo apariciones, desde el gimnasio hasta su zona de entrenamiento en Las Vegas, que recuerda a un museo, pasando por los raros combates de la cartelera, donde unas veces se limitaba a mirar y otras arrinconaba a un compañero. Sin embargo, ellos mismos están constantemente solos. Seguía sonriendo de la misma manera, pero ya no parecía estar motivado. En el año 2023, un fan se dirigió a él con un mensaje en el que le preguntaba: ¿cuándo vas a volver? En respuesta, dijo: no sé si me iré algún día. Era misterioso, peculiar, de una manera que sugería que ni siquiera él estaba seguro de su identidad. El destello filipino se había transformado en otra cosa, un eco, parpadeando en la oscuridad, y sin más, Nonito Donaire, uno de los boxeadores técnicamente más brillantes de su época, era uno de los más consumados técnicamente. Aunque siga vivo y respire, todavía está muy lejos de los focos que poseía anteriormente.
Durante su carrera, Nonito Donaire se refirió a menudo al boxeo como un oficio sagrado, una ciencia y un arte que le proporcionó un camino en la vida. El paso del tiempo, sin embargo, provocó un cambio escalofriante en ese afecto. Según sus amigos, se mantiene alejado de los combates en vivo, sobre todo de los combates de demostración llamativos. Según un antiguo compañero, es doloroso para él. Eres capaz de percibirlo incluso cuando no lo expresa directamente. Observa que hombres más jóvenes que solo tienen la mitad de su habilidad reciben el doble de atención. Se entregó en cuerpo y alma a este deporte, y ahora tiene la sensación de que no le ha devuelto nada. El modo en que vacila antes de hablar de sus combates anteriores y la forma en que habla de los nuevos luchadores muestran un nivel de competencia que no es manifiesto, sino menos obvio. Con admiración, sin duda, pero también con un sentimiento de melancolía que dice que lamenta no poder seguir siendo uno de ellos. Últimamente, se ha visto a Donaire en reuniones a menor escala, pero no como estrella. En cambio, se le ha visto en un segundo plano, sentado en la parte de atrás y observando en silencio los procedimientos. Es posible que sea reconocido. En otras ocasiones, los individuos pasan de largo sin darle importancia. Se trata de un cambio sorprendente para un hombre que solía luchar en estadios abarrotados de gente y salir a la calle entre gritos ensordecedores. Y es un cambio que apenas menciona. Además, la transición se refleja en sus redes sociales. Ya no hay montajes de entrenamiento ni reflexiones en los vídeos del campeonato. En su lugar, se muestran citas crípticas. O eres capaz de oír la verdad cuando el mundo calla, o puedes ofrecer todo lo que tienes y, sin embargo, no ser lo que se necesita. Estas no son las palabras de un campeón que está preparando su regreso, son los sentimientos del hombre que llora algo que nadie más puede ver ni tocar. No solo está preocupado por las cosas que ha perdido. Son las cosas que el deporte le arrebató las que siguen afectándole, incluida su juventud, su salud, su sentido de pertenencia e incluso, solo posiblemente, su sentido de quién es. Nonito Donaire vive actualmente en un estado de soledad casi total, escondido tras los guantes, tras los campeonatos y tras los escasos destellos de sus apariciones públicas. Su estilo de vida, que antes estaba repleto de actividades como ir al gimnasio, viajar, interactuar con los aficionados y pasar tiempo con su familia, se ha ido volviendo cada vez más tranquilo. Según sus amigos, pasa la mayor parte del tiempo en Las Vegas, y rara vez viaja fuera de la ciudad. Ahora, en una casa, las luces que solían iluminar los estadios parpadean en silencio. Ya no es el mismo hombre que se pavoneaba con confianza en el ring mientras lucía la bandera de Filipinas y mostraba su característica sonrisa. Todas esas cosas han cambiado. En este momento, sus vecinos lo describen como reservado y tranquilo. También dicen que de vez en cuando le ven pasear solo a altas horas de la noche con la capucha bajada y la mirada fija en el suelo. Por otra parte, sus apariciones en público suelen ser efímeras, solo durante un breve periodo de tiempo, en una gasolinera o en la tienda de la esquina. Hay personas cercanas a Donaire que afirman que su mundo se ha reducido, su conexión con sus colegas boxeadores, que antes era bastante sólida, y recibe menos llamadas y visitas. Algunos simplemente han dejado de intentar ponerse en contacto con ellos, mientras que otros han pasado página. Un informante afirmó que ya no contesta al teléfono, y no es porque esté furioso, más bien, parece como si simplemente no quisiera charlar. Rachel, que estuvo a su lado con regularidad en el pasado, también ha desaparecido de la vista. Las grabaciones de sus entrevistas combinadas, promesas públicas de apoyo y sesiones de entrenamiento han dejado de estar disponibles. Los rumores de tensión conyugal han ido en aumento, aunque no ha habido ninguna confirmación al respecto. En todo caso, su falta de respuesta es una declaración contundente. Como resultado de la disputa, una pareja de poder que antes estaba unida parece haberse alejado la una de la otra. Aficionados que se esfuerzan por conectar. Comentarios preocupantes como ¿dónde estás, campeón? ¿O te echamos de menos? Nonito pueden verse en las secciones de comentarios de todo el mundo. Sin embargo, no hay respuesta, solo un muro de silencio que se hace más grande cada día que pasa. Una persona que antes prosperaba con la aclamación de las multitudes y el apoyo de millones de personas experimenta ahora una grave falta de compañía. Además, no es del tipo que resulta de una distancia física, más bien, es del tipo que resulta de una sensación de olvido. Surgen nuevos campeones y los combates llamativos generan titulares. No ha hecho ningún anuncio público sobre su marcha del deporte, no está formalmente retirado y no desempeña ninguna función pública en el deporte. A pesar de ello,
ha desaparecido por completo del pulso del boxeo en todos los aspectos importantes. Todo lo que queda es un hombre que se encuentra en un estado de limbo, no solo profesional sino también espiritual. Hubo un tiempo en que Donaire hablaba con frecuencia de sus creencias religiosas y de cómo Dios le daba fuerzas para competir en el ring. Sin embargo, sus mensajes religiosos son ahora menos frecuentes. Además, cuando aparecen, tienen un tono diferente, menos triunfalista y más perseverante. Una vez dijo que incluso en las circunstancias más graves, Dios sigue siendo capaz de percibirlas. No hay ninguna polémica detrás de la baja de Donaire. No hay problemas ni dramatismo mediático de por medio. Por ello, es mucho más triste de lo que ya era. No es una tragedia ruidosa, más bien, es una calma. Era el boxeador disciplinado, el tipo cortés y la personificación del orgullo filipino. Sin embargo, al final, es posible que este respeto se lo ganara a un precio. ¿Qué hace Nonito Donaire en estos momentos? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Muchos afirman que hace ejercicio. Según algunos, reza. Hay algunas personas que desean que publique sus memorias, pero la realidad es que tal vez no haga nada. Tal vez le gustaría permanecer en la paz y la tranquilidad, lejos de las luces brillantes, rodeado de los recuerdos de la persona que solía ser. Es posible que este sea el aspecto más aterrador de su relato. No se trata del sufrimiento ni de las pérdidas, sino de la posibilidad de que haya decidido permanecer en silencio. El paso del tiempo, el abandono y la soledad que a menudo deja tras de sí la celebridad. No hubo gritos de desaprobación cuando Nonito Donaire se marchó. Con voz queda, se fue. No porque no fuera una gran persona, sino porque la excelencia no garantiza necesariamente que uno permanezca en el candelero durante mucho tiempo. Esta historia trata de una transición difícil y gradual hacia la tranquilidad. Un individuo que dedicó todo su ser a un deporte que continuó sin él. Hubo un tiempo en que el filipino brillaba con luz propia e iluminaba el cuadrilátero. Sin embargo, a la edad de 41 años, ahora vive en las sombras de lo que una vez fue. Sin embargo, quizá lo más desgarrador sea que nunca dejó de luchar. Matrimonio. El 8 de agosto de 2008, Nonito Donaire contrajo matrimonio con Rachel Marcial, una dama poderosa y brillante que ha sido parte esencial de su ascenso a la cima de la industria del entretenimiento. Rachel no es ajena a los deportes de combate, ganó el campeonato de taekwondo a nivel universitario y fue representante del ejército de los Estados Unidos. Decidieron celebrar una ceremonia de boda en Carmel, California, pequeña y privada. No fue hasta 3 años después, el 11 de noviembre de 2011, cuando celebraron un servicio religioso tradicional en Filipinas como homenaje a su país y a su familia. Este evento estuvo dedicado a honrar a sus parientes. Rachel no es solo la esposa de Donaire, también es un componente esencial tanto de su vida personal como de su vida profesional. Rachel trabaja con su marido como miembro activo de su equipo directivo. Le ayuda con las comunicaciones, las tácticas de entrenamiento y, lo que es más importante, con la preparación mental que tiene lugar antes de cada combate. Existe una estrecha relación entre la familia y los trabajadores de apoyo de Donaire, como demuestra el hecho de que su padre también desempeña un papel importante como jefe de seguridad de Donaire. Los focos y el anillo no son lo único que importa en su vida. La valentía que posee Rachel se demuestra además en un incidente ocurrido el 4 de julio de 2013, que resulta conmovedor e inspirador. Estaba embarazada de 7 meses de su segundo hijo cuando decidió salvar a un joven que tuvo un incidente. Ella no dudó en hacerlo. Sufrió heridas como consecuencia de la heroica hazaña. Sin embargo, felizmente, durante el proceso de recuperación, tanto ella como su hijo nonato se encontraban en un estado saludable y confortable. El relato, un homenaje a la valentía y generosidad de la mujer que estaba detrás de The Filipino Flash, se hizo rápidamente viral y se convirtió en un fenómeno mundial. Los 2 hijos de Donaire y Rachel son también una importante fuente de inspiración para ellos en su vida diaria. A pesar de que Donaire suele estar fuera de su residencia para entrenar o competir, se esfuerza por pasar tiempo con su familia siempre que puede, sobre todo en acontecimientos significativos como cumpleaños, viajes y vacaciones. Durante la mayor parte de su carrera, Donaire ha sido ciudadano de los Estados Unidos de América, a pesar de ser un héroe deportivo de origen filipino. Debido a ello, ahora existen ciertos límites legales, sobre todo en lo que respecta a vivir en Filipinas durante un periodo de tiempo prolongado, que es un país que él siempre ha considerado su hogar. Donaire pudo finalmente recuperar su nacionalidad filipina el 14 de agosto de 2023, tras años de espera para que se hiciera oficial.
En una ceremonia formal declaró que no se trataba solo de un acto legal, sino también de un verdadero regreso al lugar donde siempre ha estado mi corazón. En su opinión, se trata de un logro significativo, como una clara declaración de que Donaire no es solo un campeón del mundo, sino también un hijo de la nación, tanto física como simbólicamente. El acto fue acogido calurosamente por los aficionados y los medios de comunicación nacionales. Premios de reconocimiento. Nonito Donaire no solo es un boxeador experto, sino que también está considerado como uno de los boxeadores más reconocidos y galardonados de la historia reciente de este deporte. Entre los años 2007 y 2012, fue constantemente galardonado con importantes premios de renombradas organizaciones locales e internacionales. Estos premios no solo reconocen sus logros, sino que también rinden homenaje a su talento, su espíritu de lucha y su influencia en este deporte. La revista Dorren le concedió el título de Knockout del año y también fue reconocido como Upset del año. Este acontecimiento supuso un importante punto de inflexión en la carrera de Donaire. Donaire pasó de ser un boxeador prometedor a convertirse en una sensación mundial, lo que no solo asombró a todo el mundo del boxeo, sino que también le abrió las puertas de la fama. En 2007, el Salón de la Fama del Boxeo Mundial le concedió el título de Boxeador del Año en reconocimiento a su irrupción en la escena internacional. Donaire recibió el título de Atleta del Año de la Asociación de Cronistas Deportivos de Filipinas, PSA, en 2007, honor que obtuvo 2 veces más, en 2011 y 2012, consolidando aún más su papel de ídolo entre los aficionados de su propio país. Entre 2009 y 2011, Donaire también fue nominado en numerosas ocasiones al Premio Gabriel Flash Elorde, considerado uno de los galardones más prestigiosos del boxeo filipino, que se concede al boxeador del año. Este honor tiene un considerable significado sentimental porque lleva el nombre de Gabriel Flash Elorde, una estrella del boxeo filipino. Donaire ha señalado en varias ocasiones que Elorde ha sido una importante fuente de motivación para él a lo largo de su carrera. Donaire no solo dejó su impronta en el cuadrilátero, sino también en la cultura popular cuando en 2009 fue incluido en el Paseo de la Fama de Eastwood City, un lugar que reconoce a quienes han hecho contribuciones significativas a las artes, los deportes y los medios de comunicación en Filipinas. El hecho de que esté presente aquí es una prueba de que su impacto va más allá del ámbito del atletismo. Fue un año magnífico que continuó con una victoria que perdurará en el recuerdo sobre Fernando Montiel, considerado en aquel momento uno de los mejores boxeadores del mundo. Tras este triunfo, importantes organizaciones como Dorren Magazine, Sports Illustrated y ESPN otorgaron a Donaire el título de Noqueador del Año. Este honor le fue concedido en reconocimiento a la elegante y decisiva actuación que había mostrado a lo largo de su carrera. La ilustre carrera de Donaire alcanzó su cenit en 2012, cuando triunfó en 4 grandes combates consecutivos en el mismo año. Este logro consolidó su posición como uno de los boxeadores más completos y exitosos del mundo. Como resultado de este notable logro, fue honrado con el título de Peleador del Año 2012 por una serie de prestigiosas organizaciones, incluyendo la Asociación de Escritores de Boxeo de América, Ring TV, Sports Illustrated y Yahoo Sports. Se trata de un hecho extremadamente infrecuente en el mundo del boxeo, ya que no es habitual que un púgil reciba un reconocimiento tan amplio por parte de los medios de comunicación y los expertos internacionales. Estos galardones no solo son un testimonio de la excepcional técnica y los enormes logros de Nonito Donaire, sino que también son un reflejo de su espíritu de lucha, su devoción y la imagen ejemplar que representa, un luchador que nunca deja de desarrollarse, que siempre pelea con corazón y con orgullo nacional. El hecho de que Donaire haya alcanzado la notoriedad mundial que tiene es un componente esencial de su legado. En la historia del boxeo contemporáneo, solo unos pocos boxeadores asiáticos han alcanzado este nivel de popularidad. Deja un comentario abajo si recuerdas a Nonito Donaire, no solo como boxeador sino también como persona, te lo agradeceríamos mucho. Asegúrate de que es consciente de que se le sigue viendo y escuchando, y de que sigue siendo digno de atención, y es que, a menudo, los héroes más silenciosos son los que guardan un silencio más pesado. Por favor, dale a me gusta. Suscríbete y pulsa el botón de siguiente video en tu pantalla para ver otros vídeos interesantes. No olvides pulsar el botón de la campana de notificación para estar al día de las últimas y más tempranas noticias.